Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad te invitamos a disfrutar de este increíble video a través de tu canal Zona Curiosa TV, en el que hablaremos sobre diversos temas que quedaron plasmados en la historia, pero que en realidad son una gran mentira. También te sorprenderán algunos datos sobre la Gran Muralla China que te aseguro no sabías hasta hoy. Pero antes, asegúrate de darle like a este video. ¡Comencemos! Cuernos en los cascos de los vikingos. Este es uno de los primeros mitos que se disipa cuando se visita el Museo de Barcos Vikingos de Oslo. Los cascos de estos guerreros que conducían estos poderosos barcos no tenían cuernos. La mentira del mito ya es conocida, pero ¿cuál es su origen? Los historiadores citan a dos supuestos autores de la leyenda. El primero es el artista sueco Gustav Malmström, que en 1820 representó de esta forma a los guerreros vikingos en sus ilustraciones para el libro de la saga de Fritiof, una versión moderna de la antigua leyenda heroica de Esaias Tegner. Según quienes han investigado el asunto, el segundo responsable de la perpetuación de la imagen falsa es el pintor e ilustrador alemán Karl Emil Doepler, quien resurgió en la confusa representación cuando Richard Wagner le asignó una tarea de diseñar el vestuario para su ópera El Anillo de Nibelungo en la década de 1870. Concretamente, los cascos con cuernos no se han encontrado jamás. Son más bien un invento del romanticismo del siglo XIX que exageró e idealizó la fuerza de aquellos guerreros. Independencia de los Estados Unidos. Desde 1776, cada 4 de julio se celebra la independencia americana como la gran victoria que puso fin al dominio británico. Algunos mitos sobre varios hechos de aquella época en Estados Unidos han sido derribados en los últimos años. A pesar de que el Congreso aprobó la redacción de la declaración el 4 de julio, la mayoría de los historiadores concluyen que el documento fue firmado el 2 de agosto de 1776. La campana de la libertad, un símbolo icónico de la independencia, sonó solo el 8 de julio y no el 4. Y también los estadounidenses enarbolan con orgullo su bandera, que no fue tejida por Betsy Ross, como está plasmado en los libros escolares norteamericanos, sino por Francis Hopkinson. Así, los orígenes de Estados Unidos se construyen sobre mentiras, verdades a medias, o más bien, sobre el material más poderoso de todos, la leyenda o el gran mito que hizo al país. Hombre de Piltdown. En febrero de 1912, el paleontólogo Arthur Smith Woodward, conservador de la geología del Museo de Historia Natural de Londres, recibió una carta de Charles Dawson, abogado de profesión y amante de la Casa de Antigüedades. Tenían una larga amistad, centrada en su pasión compartida por los fósiles, y fue entonces cuando Dawson le informó que en un pozo de grava de un río, cerca de Piltdown, Sussex, se encontraron pedazos de un cráneo de humano fosilizado. La primera pieza le había sido entregada 4 años antes por un trabajador, y el propio Dawson recuperó varias otras piezas más tarde. Dawson y Woodward cavaron la Garavera, a veces ayudados por el jesuita paleontólogo francés Pierre Telirat de Chardin. La campaña tuvo mucho éxito. Además de otros fragmentos de cráneo, se encontraron una mandíbula parcial, dientes, fósiles de animales y algunas herramientas rudimentarias. El 18 de diciembre de 1912, Dawson y Woodward presentaron a la Sociedad Geóloga una reconstrucción del cráneo de Eontraphopus, el eslabón perdido entre los simios y los humanos que vivió hace medio millón de años. El hallazgo alcanzó una enorme cobertura por razones que no eran exclusivamente científicas y mucha gente quería que el hombre de Piltdown fuera real. Los presuntos rasgos del Eoanthropus, más humano en su cráneo y más simio en su mandíbula, encajaban en la errónea teoría de entonces de aquella evolución del cerebro humano que había procedido a los cambios en la mandíbula para adaptarse a una nueva alimentación. Sin embargo, surgió una controversia cuando el antropólogo alemán Frank Wenderscheiner afirmó en 1923 que el hombre de Piltdown era simplemente un rompecabezas formado por un cráneo humano moderno y una mandíbula de un orangután con dientes limados. Pero pese a las discrepancias, la mentira sobre el hombre de Piltdown se mantuvo durante 4 décadas, en parte porque los restos se ocultaron y a muy pocos se les permitió verlos.
Finalmente fue el 21 de noviembre de 1953 cuando el diario The Times de Londres informó sobre una investigación publicada en el Boletín del Museo de Historia Natural ese mismo día, en el que los científicos Kenneth Oakley, Wilfrid LaGrosse Clark y Joseph Weiner utilizaron nuevas técnicas para demostrar de manera definitiva que el hombre de P-Town era un engaño elaborado que coincidía plenamente con lo adelantado por Wayne Shire 3 décadas antes. Si estás disfrutando este increíble video sobre algunas mentiras de la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido curioso. Seguimos. El monstruo del lago Ness es una de las leyendas más antiguas de Escocia. Además de inspirar libros, programas de televisión y películas, ha construido a su alrededor una importante industria turística. La historia del monstruo se remonta al año 565, cuando el misionero irlandés Columbia de Iona dijo haberse encontrado con la bestia en el río Ness. Más tarde, en 1933, el Inverness Courier informó sobre el avistamiento de lo que se creía que era el monstruo del lago Ness, bautizado como Nessie. El artículo describía a la criatura parecida a una ballena de cuello largo, arremolineándose y asentándose sobre el agua. En 1934, el cirujano británico Robert Wilson afirmó haber fotografiado al monstruo mientras viajaba por un costado del lago. La Gran Muralla China. La construcción de la muralla china no se llevó a cabo por ningún sector experto en la construcción, sino que fueron campesinos y prisioneros las principales manos de obra de esta maravilla arquitectónica, considerada como la construcción con más trabajadores de la historia. Hay muchas leyendas urbanas y engañosas sobre la Gran Muralla China que se consideran ciertas, pero no lo son. El dicho más popular es: esta es la única estructura hecha por el hombre que se puede ver desde el espacio. Pero eso no es cierto. Aunque el muro es muy largo, su ancho es de solo 7 u 8 metros y su altura máxima es de 14 metros. No es más ancho que una carretera y en muchos lugares su color rústico se confunde con el suelo. El astronauta William Pogge fue uno de los primeros en buscarla en la Estación Espacial Skylab, antecesora de la Estación Espacial Internacional, y solo vio lo que creyó que era una muralla con binoculares. Neil Armstrong, el primer hombre en caminar sobre la Luna, afirmó que no vio estructuras humanas desde el espacio, y todos los astronautas a los que le preguntó le dijeron lo mismo. Esperamos que haya sido de tu agrado este sorprendente video donde te mostramos algunas de las mentiras que hemos creído durante muchos años. No olvides dejar tu like, colocar tu comentario y activar la campanita de notificaciones. Para nosotros es muy importante tu opinión, así que estaremos leyéndote detenidamente. Nos vemos en una próxima oportunidad.